Muy buenas tardes, queridos estudiantes del grupo 2051. Vamos a hacer la realimentación del reto 3, no sin antes saludar a Claudia, a Ginette, a Jessica, a Miguel y a Carolai. Y vamos a hacer esta evaluación desde dos perspectivas, una desde cómo fue el desempeño en el trabajo colaborativo, con sus roles y sus aportes, y segundo, desde la temática como tal. En primera instancia, veo que algunas personas entraron desde el 25, pero también evidencio que hubo personas que entraron, estudiantes que entraron ya al final de terminándose los 3 últimos días. Y recuerden que en la normatividad dice que si yo hago aportes los 3 últimos días cuando hay trabajo colaborativo, lo más seguro es que mi calificación va a ser muy baja si no se pone cero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. El curso de cátedra unadista les da la posibilidad de recibirles sus aportes porque es el curso que los adapta a la metodología, pero de aquí en adelante deben ser muy autorregulados en su proceso. Voy a darles un ejemplo, por ejemplo, de esa autorregulación. La primera semana haber hecho el aporte del rol que escogieron y de la temática que escogieron, ¿cierto? Bien leído, analizado y fortalecido. La segunda semana hacer la respuesta a la pregunta que se hacía en la guía sobre las diferentes temáticas que había de la educación actual en el país, también sobre las experiencias que tenían. Eso lo podían haber hecho la segunda semana con la realimentación al compañero o a los compañeros que escogieran. Y la tercera semana para empezar a construir el cuento, y ya los 3 últimos días es para copilar, evaluar, revisar y entregar. Es decir, los 3 últimos días es para ejercer esos roles que cada uno escogió, que evidencio que sí, cada uno escogió su rol para cumplir con su función, pero realmente a la hora de hacer el trabajo colaborativo en el foro, no evidencio que se haga trabajo colaborativo frente al cuento que se debe entregar, ¿cierto? Cuando yo voy al entorno de evaluación y seguimiento, sí encuentro un documento, por supuesto, con 4 personas y pues Carolai que entrega su trabajo aparte por lo que entró ya tardecito, pero el resto entregan un cuento, pero en el foro no se evidencia que se haya hecho ese cuento. Entonces, es importante que siempre reflejen en el foro lo que aporta cada uno sobre el cuento, porque yo puedo decir que la persona que me entregó o analizar que la persona que me entregó el cuento fue la persona que lo hizo y agregó a los otros compañeros, ¿cierto? En ese orden de ideas sería interesante que me visualizaran por el correo interno o por el Skype cómo hicieron ese ejercicio para lograr ese cuento mancomunado que me entregaron y que se ve muy interesante sobre la tribu que manifiestan allí. También veo que en el cuento tocan las temáticas que se trabajaron en la unidad y eso era importante. Bueno, por otro lado, quiero manifestarles que es importante que retomemos esta temática que estoy haciendo énfasis en todas las realimentaciones. Es porque sé que les va a servir muchísimo de aquí en adelante para su proceso académico. Quiero que tomen como hábito aplicar cualquiera o si no varias estrategias de aprendizaje para que se nos quede estos aprendizajes que estuvimos viendo, que es el autónomo, el colaborativo y el significativo. Les propongo que tomen un texto que les genere complejidad, o sea, que les quede difícil de entender y revisen de todas estas estrategias, aplíquenlas y identifiquen con cuál aprendieron, o sea, con cuál se me quedó el aprendizaje, o sea, con cuál hago aprendizaje significativo para que las empecemos a aplicar como estrategias de hábito de aquí en adelante en todo el proceso académico. Les aseguro que esto les va a ayudar muchísimo, primero para hacer una educación de calidad y que hagamos aprendizaje significativo, y les va a facilitar mucho la comprensión del trabajo colaborativo y el trabajo y el aprendizaje autónomo. Entonces, quedo pendiente de esa respuesta de cómo hicieron para hacer ese ejercicio y las evidencias de cómo lo hicieron. Voy a hacer una calificación sin el trabajo colaborativo mientras me evidencian y luego ya revisando esa realimentación que ustedes me den, puedo estar modificando la calificación, por supuesto. Entonces, esto para que nos quede experiencia y planes de mejora para los próximos trabajos. Les deseo una buena tarde. Revisen por favor entorno de seguimiento y evaluación. Chao, chao.